Así que quieren jugar rudo, vamos a ver quién gana. ¿Qué tal, divergentes? Pues la derecha, ultraderecha reaccionaria, ha estado bloqueando desde hace mucho tiempo el avance de nuestro país. Lo más reciente es que han presentado una lluvia de solicitudes de amparo contra la reforma a la industria eléctrica, lo que ha suspendido la aplicación de esta reforma a menos de 24 horas de que se presentó. Así es, como ya sabemos, jueces se han prestado a este sucio juego de la derecha para concederle solicitudes de amparo, que en este momento pues tiene una suspensión provisional, no es la suspensión definitiva, ni es la sentencia de amparo, todavía no, porque estos asuntos pues tardan bastante tiempo, pero en todo este tiempo estas empresas están ganando, ahora sí que tiempo, pues para seguir extrayendo las riquezas del país, ¿no? Seguir como sanguijuelas, recibiendo todos los subsidios posibles, cobrando lo que se les da la gana, haciendo las grandes inversiones. Entonces el presidente dice, ¿quieren llevarse rudo? Pues vamos hablando rudo, ¿no? También se refirió este día a las mineras, que también se están pasando de listas, y la verdad que nosotros como mexicanos no nos queda otra más que unirnos al presidente, porque nos estamos uniendo a favor de nuestro país, no estamos siguiendo a una sola figura, a una sola persona, no, estamos buscando los intereses de nuestro país, que estas empresas, que esta ola de traidores, que estos mexicanos traidores al interior del país como Claudio X González, han estado causando pues el atraso, han estado pues saboteando el avance de nuestro país después de tantos años de tenernos sumergidos en, pues ahora sí que en la mediocridad, en el atraso, estar bajo el yugo precisamente de los gobiernos neoliberales y de sus patrones en el exterior del país. Pero bueno, este día el presidente hizo una declaración, una pregunta expresa de la reportera Sara Pablo de Grupo Fórmula, y vamos a lo que nos dijo. Presidente, y una vez que se resuelva de fondo este tema de los amparos, usted, si determinan que esta ley eléctrica contraviene a la Constitución, ¿usted impulsaría entonces una reforma constitucional? Sí. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres. Porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. Pero no solo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo. Entonces, era una banda de cuello blanco. Lo que sucede es de que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Y decían que eran negocios, que estaban haciendo negocios, cuando en realidad estaban robando. Muy mal para el país y muy bien para ellos. Entonces a eso se debe que se estén llevando a cabo estas reformas, porque así garantizamos que no aumente el precio de la luz. Llevaron a cabo la reforma energética y desde que se aprobó la reforma energética empezaron a aumentar el precio de la luz, el precio de las gasolinas. Nosotros llevamos
2 años, 4 meses, y no ha aumentado el precio de las gasolinas, ni del diésel, ni de la luz, y no van a aumentar los precios de los energéticos. Entonces, para garantizar eso, necesitamos que no haya corrupción y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la querían destruir, y a Pemex. Dejar todo a particulares, nacionales y extranjeros, todo al mercado, y utilizar nada más al Estado para protegerlos, para rescatarlos en el caso que les fuera mal, como sucedió cuando el FOBAPROA. Miren lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Texas, con el problema de la nevada. Le están llegando los recibos a los tejanos con costos elevadísimos. Aquí nosotros resolvimos el problema en 5 días gracias a los trabajadores electricistas, a los técnicos. Y sí, tuvimos un costo, pero menor, que no se va a transferir a los consumidores. Es decir, no van a aumentar las tarifas. ¿Y por qué logramos resolver nosotros y ellos no pudieron? Porque nosotros tenemos todavía, afortunadamente, el control de toda la red de distribución de energía. Y allá está fraccionada, privatizada, son distintas empresas. Entonces se viene una emergencia como la que se enfrentó y no tienen opción, no tienen salida, porque sus líneas de transmisión no abarcan la totalidad de Texas, ni están conectadas con otros estados de la Unión Americana. ¿Cómo salimos nosotros? ¿Dónde fue la falla? En los estados del norte, más cercanos a Texas, de donde se produjo energía para llevar a Monterrey, porque faltaba, dado que se fueron a las nubes los precios del gas para producir la energía eléctrica, de las plantas hidroeléctricas del Grijalva y de otras plantas que se echaron a andar, y se subió energía y llegó la luz a todo el país. Entonces, es un asunto de interés nacional, no de, con todo respeto, de la ambición de malandros, fifís. Entonces vamos a continuar con esto y ofrecemos disculpa por lo que se está haciendo, pero si no, pues vamos a pagar muy caro todos por la corrupción, y vamos a heredar a las nuevas generaciones un país deshecho. No, tenemos que entregar buenas cuentas y vamos a limpiar, y se tiene que moralizar México. Tenemos que purificar la vida pública del país. La palabra moral. Y vale más que se vayan acostumbrando, porque nosotros somos muy perseverantes, ¿eh? Ahora que me estás preguntando ¿qué va a pasar
si declaran inconstitucional la ley, va a la reforma a la Constitución, que necesitamos 2/3 partes para que se apruebe una reforma constitucional, pero que lo decide el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios Pero se y los va a seguir pelar. manteniendo el régimen de corrupción. Nada más que el pueblo es sabio. Es un pueblo con un instinto certero. Sabe lo que está sucediendo. Por más campañas que haya. Ayer en el New York Times, Krause Ah, escribe llega a cortar, pero esto está bueno. pidiendo la intervención del presidente Biden para que venga él a moderarnos. Es el colmo. Imagínense, el de Coparmex, este señor Hoyos, le pedía al rey de España lo mismo, Por si lo habían olvidado. a Felipe VI, que Fernando viniera VII. a llamarnos la atención. Ahora Krause, en el New York Times, pidiendo que venga el presidente Biden a regañarnos. Bueno, Divergente, la verdad es que está bastante cómico esto que están haciendo, porque, pues ahora sí como, o sea, esto último que comentó, importantísimo para el pensamiento conservador. ¿Ustedes de verdad creen que ustedes pudieran hacer eso algún día? De decir, voy a pedirle a Estados Unidos que venga y ponga orden en mi país, o al presidente, al rey de España. O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa de verdad? ¿Son tontos? O bueno, no sé si sean tontos, o más bien yo ya lo he dicho aquí, pues de alguna forma son una especie de tonto útil para los intereses de las empresas extranjeras, de los gobiernos extranjeros, porque pues estos malos mexicanos trabajan para los intereses de estas clases superpoderosa, y a estos malos mexicanos solamente les van a dar así de su copa, solamente les van a tocar un poquito las puntitas y van a decir, ten, esa es tu recompensa. Y aparte, te voy a decir que eres un gran mexicano, eres un gran intelectual, o eres un patriota, ¿no? O sea, ese es el tipo de cosas que tal vez circulan en la cabeza de estos. Bueno, pero regresando a lo que nos truje, a lo que nos interesa, es este asunto de que si se pierden las instancias legales, como ya les dije, ahorita se metieron solicitudes de amparo y se concedieron suspensión provisional, que no es lo mismo que consigan el amparo, ¿ok? Porque después, ya como lo he explicado aquí, es solicitud de amparo, les concede el juez la suspensión provisional, después una suspensión definitiva, después si no quedan, pues pueden acudir a un tribunal colegiado o unitario para que les revisen la resolución del juez de que no quiso conceder esta solución, este amparo, y si no les dan ahí, no les conceden ahora sí la sentencia de amparo, se suben a la Suprema Corte. Entonces, todo esto es un tiempo pues bastante largo, y tomando en cuenta en qué plan está la Suprema Corte, que el presidente de ministro le contestó a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, le contestó al presidente, sí,
sí, déjeme, ya recibí su carta, como no, muy bonita, gracias, qué atención, muy amable por enviármela lunes tempranito. Déjeme la nota en mi máquina de escribir invisible, ¿no? Prácticamente fue, pues, es el mensaje que le dijo. Ay, y aparte de eso, pues, reiteró que pues hay independencia del Poder Judicial y que los jueces, ministros y magistrados actúan con apego a la ley. Ese fue el mensaje que envió el presidente ministro. Cuando todos sabemos que el Poder Judicial es un nido de ratas. Y por cierto, voy a hacer una solicitud a ustedes, muy importante, en otro video sobre este tema. Pero pues como todos sabemos, les digo, es un nido de ratas, son cotos de poder, es la ley aplicada a quien tiene el dinero, tiene la capacidad, tiene las influencias para obtener los fallos que a ellos les convienen, ¿no? Como en este caso, pues Iberdrola y una serie de empresas que ya más de 24 suspensiones de la ley, de que debe de haber entrado en vigor desde la semana pasada. Pues bueno, estos tipos, pues luego, vámonos, ¿no? A solicitar amparos. Y pues obviamente tienen el dinero, tienen los equipos jurídicos, tienen las influencias, tienen todo pues para detener el avance en nuestro país. Porque pues como lo dice el presidente, vean que necesitamos esta reforma, vean lo que sucedió en Texas, que ellos pues por tener un sistema pues que solamente beneficia a las empresas, no pudieron salir del problema del apagón que tuvieron hace como un mes. O sea, les costó semanas. Y eso pues yo creo por el clima, no porque realmente hayan podido obtener electricidad de otros lados. Nosotros no, aquí en México, rapidito, miren, 5 días y ya estaba resuelto el problema. ¿Cómo la ven? ¿No? ¿Cómo lo hicieron? Pues aprovechando en buena medida las plantas hidroeléctricas, energías limpias, las plantas hidroeléctricas que habían estado pues olvidadas por mucho tiempo gracias a los acuerdos, los convenios que se tenían con los gobiernos pasados, ¿no? En donde pues estas empresas privadas primero despachaban su energía y después la instalación y después CF, la Comisión Federal de Electricidad, y aparte pues se tenía que dejar en desuso toda esa infraestructura de hidroeléctricas y otras plantas, porque pues no podíamos afectar los intereses de Iberdrola. ¿Cómo íbamos a hacerlo? Por Dios, era impensable, ¿no? Teníamos que ponerles el tapete para que ellos pudieran avanzar y hacer los negocios a manos llenas como querían, ¿no? Entonces, pues bueno, no quieren por este lado, no los jueces van a seguir rechazando, les van a conceder el amparo. Va a haber una sentencia de amparo en favor de todas estas empresas. Pues nos vamos entonces a la reforma constitucional en el artículo 27, sobre que México es propietario de las tierras y aguas y todo, pues prácticamente todos los bienes de la nación, ¿no? Lo que está debajo del suelo, lo que está sobre el suelo y lo que está arriba, ¿no? Incluyendo el espacio radioeléctrico que están utilizando empresas como Televisa, los cuales no pagan impuestos, ¿no? Aguas, Aguas, Televisa. Aguas, porque también debes mucho ahí. Y TV Azteca y todos ellos. Entonces, pues bueno, este es un proceso más tardado, pero es prácticamente una batalla que va a enfrentar el gobierno federal, una batalla de los mexicanos, y tenemos que apoyarla. Necesitamos darle a la izquierda las 3/4 partes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, en este momento las elecciones que vienen es para darle las 3/4 partes a la izquierda. Neta. Solo vota izquierda. Pura izquierda. De verdad. Porque estos tipos quieren seguir entregando los bienes nacionales a empresas extranjeras, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte de las... Porque no solamente el Congreso de la Unión, no, la Cámara de Senadores. Necesitamos también los congresos locales. Actualmente, pues sí hay mayoría de Morena en los congresos locales. No tengo ahorita el dato preciso en la memoria, pero pues sí es Morena mayoría en todos los congresos, ¿no? Se espera que en estas elecciones se refrende esa mayoría. Entonces el procedimiento es se presenta la iniciativa en el Congreso de la Unión, la reciben los diputados, se analiza, se debate, y se presenta a los senadores
también para que la aprueben, y después de ahí, ya que se aprobó, se envía a los congresos de los estados para que las 3/4 partes de los congresos la aprueben. No, creo que ahí es la mitad más un congreso del país, ahí sí no tengo bien dato, pero tiene que ser mayoría de cualquier forma, para que se apruebe y ya se declare una reforma constitucional. Es un trabajo un poquito más complicado, pero se requiere pues para que nosotros pues le demos rumbo a este país, porque no, la energía es estratégica. O sea, no sé qué tonto no pueda pensar en que necesitamos ser independientes y autosuficientes y soberanos en el manejo de nuestras energías, ¿no? De todas, no solamente los combustibles, también las térmicas, ¿no? las geológicas, la nuclear incluso, ¿no? O sea, obviamente también pasando por la eólica y la fotovoltaica, ¿no? Entonces necesitamos como México trazar el rumbo, y que no venga una empresa como Iberdrola a querer imponernos la legislación que ellos quieren y las medidas que ellos quieren y como la quieren, y además que les estemos pagando, ¿no? O sea, no se puede. Entonces, pues vamos por esa reforma constitucional, porque también, bueno, aquí agregando también sobre este mismo tema, también el presidente lanzó una advertencia a las mineras canadienses respecto a que o pagan impuestos como se debe, sobre todo First Silver, que debe cerca de más de 500 millones de dólares de impuestos a México. Y eso nada más de un periodo pequeño, no es de toda su historia, ¿no? Nada más una sola debe 500 millones de dólares. Una sola empresa canadiense minera que extrae plata no quiere pagar nada. Entonces les dijo el presidente, o pagan impuestos, dos, imponen las medidas laborales, le dan las garantías laborales bueno, primero lo comparo con su trabajo. Deben de pagar impuestos como lo hacen en su país de origen, como hacen en Canadá. ¿O no lo quieren hacer en Canadá? Porque aquí no y allá sí. Okay. O pagan eso. Le dan las garantías laborales a los trabajadores como lo hacen en Canadá, lo deben de hacer aquí. Deben de aplicar las medidas ambientales que demanda aquí en México, como las que demanda en su país, que allá sí las cumplen y aquí no las quieren cumplir. Y hay un cuarto punto, pero bueno, más o menos son los principales, ¿no? O sea, deben de cumplir con todo, como lo hacen allá, como lo hacen aquí, o expropiación, ¿sí? Y esas concesiones se les dan a otras empresas que de verdad cumplan con la ley, punto, ¿no? Porque bueno, la minería en México pues está, más de la mitad del país está concesionado para diversos sectores mineros, ¿no? No solamente oro, plata, cobre, hierro, bueno, entre otros minerales, ¿no? Pétreos, pero pues deben de cumplir con la ley, ¿no? Realmente yo como ambientalista, cuando me dicen minería, pues sí me da cierto, porque la minería es una de las actividades que destruye completamente el ecosistema, así completamente, no solamente por la cubierta forestal y por las especies animales que hay arriba, sino por toda esa mecánica que hay debajo con las diversas capas tectónicas, bueno, de tierra, pues, de materiales que están ahí, y los mantos freáticos, ¿no? Todas las corrientes subterráneas de agua, devastan todo. Y lo exhibió también el presidente hace ratito, al preguntarse ¿dónde está el escudo de armas del gobierno de San Luis Potosí, del estado de San Luis Potosí? Tiene un cerro donde estaba parado y no me acuerdo qué español. Pues ese cerro ya no existe. ¿Cómo puede ser que algún gobernador, alguna autoridad haya permitido que una minera destruyera un cerro que está dentro del escudo de
San Luis Potosí. ¿Qué clase de corrupción o qué clase de mente enferma pudo haber hecho eso? Bueno, pues hoy en día ya no existe ese cerro. Punto. En algún otro video de Divergente les mostré las fotos del antes y el después. Antes estaba un cerro, hoy en día está un hoyo, por el contrario, ¿no? Y todo el ecosistema de ahí perdido. Es como hacia aquí cerquita, pues al Estado de México vinieran y hicieran actividad minera en el Cerro de las Cruces y desapareciera. Un cerro que está aquí en cerquita en la Marquesa, que está a una hora de aquí un poquito menos de una hora de Toluca, no menos. Y también está como a una hora de la capital del país. Está en la mitad, pues, donde se libró una gran batalla en la época de la independencia. Imagínense que viniera unas mineras y desaparecieran ese cerro. Y está en el escudo del Estado de México. Pues obviamente no, pero allá, pues bueno, creo que los potosinos andaban de noche. Ojalá me escriban y me cuenten qué fue lo que pasó, porque pues la verdad que pues ¿cómo les fueron a hacer eso? Se hubieran opuesto, bueno, en fin, eso ya es cosa del pasado, ¿no? Pero bueno, así están los intereses empresariales en contra de los intereses de la sociedad. Y si ellos quieren enfrentar problemas, quieren enfrentarse con el gobierno de México, también deben de saber que también se enfrentan al pueblo de México. Y ahí es donde nos vamos a ver las caras todos. ¿Ok? Porque aquí ya no más estarles consistiendo todos sus caprichos, y porque se sienten lores y se sienten grandes dueños y apoderados de México, pues vamos a estar aguantando sus ambiciones, ¿no? Después de este anuncio del presidente, pues obviamente la prensa basura, ya saben, esta prensa de derecha conservadora, golpista, pues ya empezó ahí a pegarle, ¿no? Ya está de más que revisemos las notas periodísticas al respecto. Ya también se soltaron los hashtags en redes sociales, tirándole al presidente, y a favor, en contra, pero pues ya saben, un montón de hashtags de odio. Pero en suma, lo que debemos hacer es que en las siguientes elecciones aumentar el número de diputados federales que tengamos y aumentar el número de diputados locales que deben de tener la izquierda en los congresos locales, ¿va? Ese es algo que ahí se los encargo. Y pues bueno, pues ya nada más me despido recordándoles que, bueno, vamos a revisar un momento los hashtags, porque me quedé con duda de ese ratito. Chumel está lloviendo, y qué bueno que le lleva a todos los que apoyaron el golpe de estado en Bolivia, les está lloviendo por Krause. Lo mismo, bueno, Krause ya se volvió tendencia por lo mismo de que pues, estaba pidiéndole a Biden que viniera a poner orden en México. ¿Qué pasó? Pues él se siente gringo, pues ya que se vaya para allá. Su hijo ya está allá, León Krause. Banco Azteca así no ando. Este caso extremadamente es burla para la derecha, ¿no? Reglos primeros, ya párenle, bueno, en fin. Y como les digo aquí, no es anticonstitucional la reforma eléctrica, es algo que afirmó el presidente. Eso sí, no. Aquí, sin embargo, habla minera de Canadá. De buen salario, paguen impuestos como allá o pierden concesión. Punto. Y aquí estos vendidos de SDP Noticias piden mineras canadienses respetar la ley para no perder concesiones. No, pues como le digo, así se las están gastando. Y vamos a ponerles un alto. No sé que ustedes qué opinen, pero vamos a ponerles un alto. Ya estuvo bueno de que nos sigan explotando. Y lástima por toda esa bola de mexicanos que les han lavado el cerebro, que no sé qué cosa pasa por sus venas, tienen atole o qué cosa tienen en la cabeza, que están celebrando que le están dando los amparos a las empresas, estas concesionarias del sector energético. Se están diciendo, es que también Pemex y es que también CFE.
pero qué clase de... Bueno, son los clásicos que se oponen a todo, ¿no? Pero o sea, son la carne de cañón de los verdaderos conservadores. De verdad, da pena, no da pena, porque pues ahorita, en este momento, las redes sociales están con los debates, la gente está debatiendo mucho estos temas, ¿no? Yo nada más les digo, vamos, si quieren seguirse poniendo pesados y declaran, les dan el amparo a estas empresas, pues nos vamos por la reforma constitucional y vamos a refrendar que nos vamos a quedar con el Congreso, la izquierda, y los congresos locales. Hasta hacemos una consulta y nos manifestamos en contra de estas empresas, ¿va? Y bueno, pues ya de hacer corajes, ya me pasé de tiempo, ¿cómo no? Pues bueno, comenten, compartan, suscríbanse, ayúdenos a vencer estos algoritmos que pues siguen poniéndose bien pesados. Ya para qué me quejo de esos algoritmos que ahora están poniéndose bien locos, ¿no? Y bueno, les recuerdo que Divergente se realiza con base en el artículo 6 y 7 de la Constitución Mexicana, así como el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso para que les quede muy claro a las redes sociales, para que no estén bloqueando mi derecho a la libertad de expresión. ¿Va? Nos vemos.